Bueno, pues damos paso a la siguiente mesa, que la verdad es que para mí es un honor moderar, porque además, bueno, el tema de los datos, la gestión de los datos, yo creo que cada vez tiene más importancia. Y si algo que tenemos son datos, pero nos cuesta mucho darle significado y buscar una aplicación clínica. Sí, venid las dos ponentes sentados aquí. Y bueno, voy a presentar sin más dilación a Imma Sauri Ferrer. Imma Sauri trabaja en el grupo de estudio cardiorrenometabólico del INCLIVA. Y la verdad es que es un placer ver cómo han conseguido extraer de los datos algoritmos muy útiles para detectar, para tratar y para verificar qué tal hacemos las cosas. Así que, sin más, Imma, adelante. Bueno, hola, soy Imma. Gracias por invitarme y estar aquí con todos vosotros. Y bueno, soy Imma Sauri, vengo de INCLIVA y vengo a comentaros cómo hemos podido crear una plataforma de ciencia de datos. Hemos creado una plataforma de ciencia de datos gracias a un proyecto, Integra Cloud, un proyecto que ha sido financiado con el Ministerio en el marco de los fondos de resiliencia. El objetivo de este proyecto era la integración de los datos sanitarios de todas las fuentes en un mismo data lake para así potenciar la investigación sanitaria y la gestión asistencial. Los datos los obtenemos de la Consellería de Sanidad, que nos los envía, mensualmente, luego del hospital, y luego también podemos obtener datos externos del Ayuntamiento de Valencia, como pueden ser datos meteorológicos. Los datos que nos envían son del año 2016 hasta la actualidad. Luego, en el repositorio de datos que tenemos, el catálogo de datos, tenemos datos sociodemográficos, datos de atención primaria y datos de hospitalización. El catálogo de datos los tenéis disponibles en la página web de INCLIVA, os dejo aquí la web. Y bueno, si luego me queréis hacer una pregunta, os comento. Y bueno, estos datos, aparte, también se estandarizan, ¿vale?, a un sistema semántico, a FHIR y OMOP, para que así luego se pueda interoperar con otros centros y hablar el mismo lenguaje entre nosotros. Bueno, y con todo esto, cuando el dato ya lo tenemos útil para poder llevar análisis, os voy a comentar algunos análisis que llevamos a cabo. En primer lugar, calculamos la prevalencia de diabetes en el año 2024. En el departamento tenemos una prevalencia de un 11%, que es mayor en hombres que en mujeres. Luego, en este histograma, ¿vale?, podéis ver la prevalencia por rangos de edad y sexo, en el que vemos que a medida que nos hacemos mayores, pues hay más prevalencia. En la tabla de la derecha podéis ver la prevalencia de diabetes por grupos de edad, en la que vemos que en pacientes mayores de 60 años, 70, la prevalencia se triplica respecto a la prevalencia total. Miramos las comorbilidades y complicaciones que sufren los diabéticos y vemos que el 83% de los pacientes tienen dislipemia. El 73% de los diabéticos tienen hipertensión, 54% obesidad y el 30% consumen tabaco. Luego, además, miramos las complicaciones y vemos que la mitad de la población diabética padece nefropatía. Otro estudio que llevamos a cabo es poder detectar aquella población diabética y la población que es susceptible y que está en riesgo de padecer diabetes. Para esto seguimos 3 criterios de selección. El primer criterio de selección es que tengan un diagnóstico de diabetes registrado en la historia clínica. El segundo, que tengan dispensado un tratamiento antihipertensivo. Y luego el tercero, que tengan una prueba de laboratorio de glicada mayor de 6,5 y una glucosa en sangre mayor de 126. Y con todo esto reclutamos 56.000 pacientes. De estos pacientes, el 34% cumplen los 3 criterios. Tiene diagnóstico, tiene un tratamiento antidiabético y tiene una prueba de laboratorio no deseable. Pero aquí lo curioso es que vemos que el 45% de la población, de esta población, solo, ¿vale?, tiene una prueba de laboratorio no deseable. No está ni tratado de diabetes ni diagnosticado. Bueno, pues a este 45% de la población
Lo seguimos en el tiempo y vemos que en el primer año al 6% de la población diabética, bueno, a esta población se le acaba diagnosticando de diabetes. Y así a los 5 años vemos que el 21% de la población acaba con un diagnóstico de diabetes. Luego, otro estudio que hemos hecho es un análisis del consumo de antidiabéticos. Sí, ¿vale? Y vemos que en el año 2026 tenemos 2.000 pacientes que por primera vez se le diagnostican diabetes. Hacemos un seguimiento del año 2016 al 2025 y vemos que el 84% alguna vez ha tomado metformina, un 53% SGLT2, un 48% IDPP4. Y luego si vemos cuando lo diagnostican el tratamiento que le dan de inicio, ¿vale? Con diferencia del tratamiento que tiene en el 2025, vemos que la metformina baja. La metformina empieza en los pacientes con 63% y luego en el 2025 vemos que cae en 47%. Los IDPP4 vemos que del 2016 al 2025 se mantienen constante, aunque baja 3 puntos, y SGLT2 y GLP-1 suben. SGLT2 sube del 10 a un 38% y GLP-1 de 1 a un 12%. Si ahora este estudio lo hacemos, enfrentamos pacientes de diabetes novo en 2016 frente a los de 2024, vemos que la metformina cae, SGLT2 sube, IDPP4 cae bastante y las GLP-1 también caen. Vale, luego aquí otro análisis que hemos realizado es ver la utilización del filtrado glomerular y la albuminuria en el paso del tiempo. Vemos que en 2016 el filtrado, ¿vale?, se le realiza a un 46% de la población general del departamento, mientras que en 2025 aumenta a un 64%. Bueno, ya ahí vemos el pico del COVID. ¿Vale? Y luego, la gráfica de la derecha, ¿vale?, podemos ver en cada año el porcentaje de población que se realiza a diabéticos y a no diabéticos, viendo que el filtrado se realiza una tercera parte más a pacientes no diabéticos. Realizamos el mismo análisis con la albuminuria y aquí vemos que siempre va en aumento. Pasa de un 10% en 2016 a un 20% en 2025. Y aquí lo curioso es que en el COVID, en época del COVID no vemos ese pico. Y eso es porque en el departamento se hizo una campaña de concienciación al profesional de lo importante que era tener, ¿vale?, la medida de albuminina realizada. Por eso se ve del 2020 al 2022 un pico, luego vemos que baja y en el 2023 vuelve a subir porque en el servicio de nefrología del clínico se ha realizado un cribado de enfermedad renal crónica que hace también que aumente. Y en el diagrama de la derecha, ¿vale?, vemos la diferencia, ¿vale?, del porcentaje de pacientes no diabéticos con pacientes diabéticos, en el que se ve que también se hace más en pacientes no diabéticos. Luego, con estos datos, en el año 2025 calculamos la escala KDIGO para la población diabética y la no diabética. Y la enfrentamos de acuerdo a su riesgo clínico, de acuerdo a su riesgo, y vemos que el 22% de los diabéticos están en alto riesgo frente a un 10% de los no diabéticos. Y muchas gracias. Hola, es que no sé si funciona. Sí, vale. Bueno, las preguntas las hacemos al final después de la otra charla y la siguiente ponente es María García Puente, que es documentalista y experta en gestión del conocimiento y es la directora de Alter Biblio. Es una experta en inteligencia artificial y en gestión de bibliotecas de ciencias de la salud. Y creo que tiene una experiencia bastante grande también en nefrología. Hoy nos va a hablar sobre inteligencia artificial para el clínico. ¿Qué herramientas deberíamos ya estar usando en nefrología, diabetes y enfermedad renal crónica? Cuando quieras, María. Muchas gracias. Gracias por invitarme también. Vale. Vamos a empezar con Gloria.
una paciente. Hola, buenas tardes. Me llamo Gloria, tengo 62 años. Tengo diabetes desde hace 20 años. Al principio me controlaba con pastillas, pero hace tiempo que me pincho insulina, la del boli gordo y la del fino. Hace 2 años me dijeron que el riñón estaba bastante tocado, que si sigue bajando me tendrán que preparar para diálisis. Además, tengo la tensión por las nubes, que no hay manera. Me han dado láser en los 2 ojos por el azúcar y el del corazón me ha dicho que lo tengo un poco grande. Evigile. Me tomo un montón de cosas. La insulina, la de la tensión, la del colesterol, unas para el hinchazón de los pies, un sobrecito que sabe fatal. Y aún así, la última analítica ha salido peor. Me han dicho que la cosa del riñón ha subido y que pierdo mucha proteína. Pero bueno, yo soy positiva. He leído en Internet que hay tratamientos nuevos para proteger el riñón en diabéticos. Y si existen, yo los quiero. ¿Me los pueden dar a mí? ¿O con todo lo que tengo ya no me sirven? Vale, pues Gloria es nuestra paciente, nos propone un reto en la consulta y nosotros decidimos que vamos a hacer esa búsqueda bibliográfica a ver qué es lo que hay para tratarla, a ver si podemos. La evidencia, como nos han dicho antes, no la evidencia, la publicación de papers ha subido de forma exponencial en los últimos años. ¿Se me oye bien? Sí. La historia es que empezamos a utilizar herramientas de IA para hacer búsquedas, no está mal, ¿vale? Yo como documentalista sigo haciendo las búsquedas en PubMed, pero también utilizo herramientas de IA. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que ahora mismo estáis utilizando la peor herramienta de IA que vais a utilizar en vuestra vida, ¿vale? Porque esto mejora todos los días. Con lo cual, lo que os diga hoy probablemente mañana ya esté obsoleto, ¿vale? Y haya mejorado. Pero como todavía es mala, comparado con lo que vamos a tener, lo ideal es que vayáis con precaución, ¿vale? El panorama de inteligencia artificial es que, y supongo que los que habréis utilizabais OpenEvidence os habréis dado cuenta de que, pues ha dejado de funcionar en Europa, ¿vale? Son temas regulatorios, de ley de protección de datos, básicamente, y es algo que normalmente no tenemos en cuenta, porque cuando podemos utilizar herramientas gratuitas, que además la sensación es que funcionan bien, pues nos vamos con ellas. Sobre todo cuando estamos en el puesto de trabajo y todo son trabas y hay que dar 1000 clics para la historia clínica y no sé qué, y encontramos una herramienta que funciona fácil y bien, pues de cabeza, ¿vale? Y normalmente no pensamos qué es lo que hay detrás. Estas son herramientas que se pueden utilizar, o sea, que están activas, lo que pasa es que no todas están en Europa, ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT Health todavía no está disponible en Europa. Tandem Health es una empresa sueca que realmente a lo que se dedican es a scribes de entorno, ¿vale? Que van tomando notas de vuestra sesión con el paciente. Esta, por ejemplo, sí que está disponible en España. ¿Qué es lo que sí que podéis utilizar hoy? ¿Vale? Esto sería Cloud. No sé si usáis Cloud, ¿os suena? ChatGPT, Cloud, Gemini. Aquí lo que he hecho ha sido en el Cloud de escritorio, en Lego Web, conectarlo con PubMed, ¿vale? Para que cuando yo le hago preguntas en lenguaje natural, directamente haga las consultas en PubMed, ¿vale? Lo he vinculado también con Scite, scite.ai, que es una herramienta que valida las citas, y nos va a decir si esas citas son buenas, son malas, ¿vale? Porque no es lo mismo que te citen y todos digan que qué bien, que te citen para decir que menudo churro de paper, ¿vale? Entonces, no es la cantidad, sino lo que dicen de ti. Como veis, es capaz incluso de prepararme documentos, ¿vale? Que yo me puedo descargar. Le suelo decir siempre que me valide las referencias bibliográficas y que me las ponga al final en formato Vancouver. ELNA sería el sustituto de OpenEvidence, ¿vale? Por si queréis hacerle la foto. Funciona más o menos igual, ¿vale? Es una empresa, esta es española, los founders son de Barcelona, y lo bueno
A ver, sí que es verdad que no os puedo decir exactamente dónde hacer las búsquedas, porque incluso les he preguntado a los fundadores por LinkedIn y no me han contestado, pero una de las cosas que sí que he visto que hace es que consulta CIMA, ¿vale? Entonces, si vosotros estáis haciendo consultas de medicamentos, os va a dar acceso a la ficha técnica del CIMA. Cosa que está muy bien porque casi todas las herramientas que estamos utilizando tienen un sesgo anglosajón bastante fuerte y no tendríamos datos de esos medicamentos en España, ¿vale? Entonces, lo bueno de esta herramienta es que sí que nos va a dar esa información. Podéis utilizarla en español, funciona bastante bien, ¿vale? Con lo cual, bueno, alternativa a Open Evidence. Consensus, no sé si la conocéis, ¿vale? Consensus lo que hace es también nos permite hacer búsquedas bibliográficas y nos va a dar el tanto por ciento del consenso que hay sobre la pregunta que nosotros le hemos hecho, ¿vale? Funciona mejor con preguntas cuya respuesta es sí o no, ¿vale? Entonces, ¿es buena la fineroona, o como se diga, para no sé qué, ¿vale? Entonces nos va a mostrar, veis ahí la barra, el tanto por ciento de la literatura que está de acuerdo con nuestra pregunta entre sí y no. Cuando solo hay uno que dice que no, yo me voy a la derecha a buscarlo, a ver qué artículo es y por qué este dice que no cuando todos dicen que sí, ¿vale? Entonces, puede ser una buena herramienta, por ejemplo, si estáis con vuestro artículo y estáis en la discusión y necesitáis saber qué otros autores opinan igual o diferente que vosotros, ¿vale? Elicit es otra herramienta que funciona bastante bien. Hace la búsqueda en Semantic Scholar, igual que Consensus, ¿vale? Solo tenemos que tener en cuenta, cuando estamos utilizando las dos herramientas, tenemos que saber que las dos están buscando en la misma base de datos, ¿vale? Lo que pasa es que el formato de salida difiere. Con Elicit lo que vamos a hacer es extraer información de cada uno de los artículos. Si utilizamos el filtro y le decimos que solo queremos artículos que tengan el PDF, ¿vale? La herramienta va a funcionar contra el texto completo de los artículos. También tenemos la opción de subir nuestros propios artículos, nuestros propios papers que hayamos encontrado en otra búsqueda. Podemos utilizarla, por ejemplo, cuando ya hemos hecho una revisión, tenemos los resultados y tenemos que pasar al proceso de criba, ¿vale? A partir de los datos de inclusión, de los criterios de elegibilidad, seleccionar qué artículos nos interesan y cuáles no. Podemos poner esos criterios de elegibilidad como columnas. La herramienta va a ir a los papers, al texto completo, va a extraer la información y nos va a decir si está o no está esa información en el paper. Lo que vamos a hacer es evitar tener que leernos el texto completo de todos los artículos cuando habrá algunos que realmente no nos interesen. La respuesta para nuestra paciente, Gloria, ¿vale?, que hemos hecho en esta tarde, más o menos en menos de 60 minutos, si nos hubiéramos sentado tranquilamente y hubiéramos revisado los resultados, habríamos encontrado esta información, ¿vale? No soy médico, no soy experta en nefro, con lo cual vuestro papel aquí sería comprobar que realmente esto es cierto, ¿vale? Yo me estoy fiando de lo que me ha dado la herramienta. Una cosa importante que hemos empezado a darnos cuenta a partir de la retirada de Open Evidence es qué es lo que hacemos, qué aceptamos cuando damos clic en cualquiera de estas herramientas, ¿vale? Os he puesto los ejemplos de las 4 que he utilizado en esta presentación. Estoy terminando un documento con el análisis de varias herramientas que lo pondré disponible en cuanto lo termine, espero que este fin de semana. Y básicamente el riesgo para el clínico, la que más riesgo podría tener sería Consensus según sus políticas de privacidad y términos de uso, ¿vale? Pero al final también depende mucho de cómo utilicéis las herramientas, ¿vale? Cosas que os recomiendo, no os deis de alta en estas herramientas con el correo del hospital, de la institución, ¿vale? Porque
dependiendo de cómo subáis la información, y es muy fácil relajarse, porque es muy fácil utilizar estas herramientas, es posible que se pueda desanonimizar a posteriori la información que subís, ¿vale? Entonces, cuanta menos información tengan de vosotros, ya no solo de vosotros como profesionales o de la información que subáis de los pacientes o de los pseudopacientes, mejor, ¿vale? Porque así será más difícil que puedan localizar información que no deberían. Para nefropatía diabética tenéis esta información, el DIP-DKD, publicado en Lancet Digital Health en 2025, el modelo cardiorrenal de Cardiovascular Diabetology, bueno, no me acuerdo del título largo de la revista, en 2025, al final tenéis las referencias, y el artículo de Alkvist et al. De Lancet Diabetes Endocrinology, ¿vale? ¿Qué es lo que no deberéis hacer? No fiaros sin verificar, ¿vale? Hace nada ha publicado Nature un artículo comentando la cantidad de referencias fabricadas que están apareciendo en PubMed Central. No usar herramientas prohibidas en Europa, me diréis, pero si no se puede, sí, sí se puede. Si utilizáis, por ejemplo, Opera, que tiene una VPN, esto no lo estoy contando para que lo hagáis, que tiene una VPN integrada, pues podríais acceder. Y no esperéis a que las herramientas sean perfectas, porque estamos no es una beta continua, pero podría ser una beta continua. Como os decía al principio, ahora mismo tenemos la peor IA que vamos a utilizar en nuestra vida, ¿vale? Cada día funcionan mejor. Los mensajes clave, la IA ya es útil para buscar, sintetizar evidencia clínica, ¿vale? El día es hoy, no mañana, podéis empezar ya. Los papers sobre IA nacen obsoletos, porque con el proceso que hay entre la revisión por pares, tal, no sé qué, no sé cuántos, cuando queremos publicar un paper de un estudio que hemos hecho con ChatGPT 5.5, que es el que hay ahora, cuando lo publiquen a lo mejor ya estamos en ChatGPT 6.0, ¿vale? Con lo cual nos sirven de guía para saber más o menos cómo funcionan, pero tenemos que ser conscientes de que eso está obsoleto ya. Y por último, verificad siempre, porque la IA es un copiloto y el que tiene realmente el criterio y el juicio clínico sois vosotros. Las referencias, que si las queréis os las puedo pasar al final. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, María. Se abre el turno de preguntas. Bueno, mientras se anima la gente. María, el riesgo, yo siempre que pienso en inteligencia artificial veo dos grandes grupos de riesgos, ¿no? El de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta en nuestra actividad asistencial, hacer preguntas, porque es muy tentador cuando uno tiene un paciente que no sabe muy bien qué hacer, ir rápidamente y bueno, yo creo que ahí como, digamos que solemos tener un conocimiento como por encima de, vamos simplemente a preguntas donde ya sabemos por dónde van las cosas. Yo creo que ahí, cuando ya tienes cierta formación, el riesgo es bajo, ¿no? Pero probablemente en otros niveles de formación eso puede ser un problema. Ese es un riesgo importante, que no sé si hay alguna herramienta para controlarlo. Y el siguiente riesgo es el de utilizar la IA para investigación de manera que nos vaya dando resultados sesgados, porque muchas veces, digamos que cuando uno busca algo que quiere ver, lo encuentra y entonces ya sigue por esa línea y es complicado ver la parte que no coincide con lo que a priori pensamos. ¿Hay alguna manera de salvar esos dos riesgos? ¿O qué nos aconsejarías para no...? A ver, al principio, cuando no existe la IA, todos tenemos sesgos, ¿vale? O sea, el cherry picking de seleccionar solo los artículos que van a darme la razón a mi hipótesis ha existido siempre. ¿Qué pasa? Que con la IA, Irma además nos lo contará, que es que el volumen de datos se ha triplicado, se ha disparado. Con la IA es mucho más fácil gestionar toda esa cantidad de datos. El problema es que es tan fácil que normalmente nos dejamos, porque siempre cuento que la IA es como el tertuliano de la tele, que habla muy bien. Y es lo que tú dices, cuando nosotros sabemos del tema, somos capaces de saber si ese tertuliano nos la está colando, pero si no sabemos, como habla tan bien y los datos parecen tan robustos, pues nos lo podemos creer. Lo importante yo creo que es no perder el juicio clínico. Por ejemplo, yo a los residentes les diría que antes de consultar la IA intentaran pensar ellos
cuál es el resultado y luego que contrasten con la IA y se pregunten por qué la IA les está dando esta respuesta cuando ellos a lo mejor pensaban en esta otra. Pero los riesgos están ahí, simplemente hay que ser conscientes de que están y, a ser posible, intentar averiguar cuáles son para no caer en ellos. Pero no los vamos a poder evitar. Muchas gracias. Por las magníficas presentaciones y por ceñirse al tiempo, especialmente para que haya debate, que es lo más importante. Entonces, quisiera hacer yo unas preguntas a María y luego vea a Inma. María, en una de las últimas diapositivas nos has puesto las 4 herramientas que quizá nos puedan ayudar más. Entonces, desde el punto de vista práctico, tenemos que pagar $20 cada una de ellas. ¿Qué nos aconsejas para un clínico como nosotros, ChatGPT, Claude, Consensus? Porque el ICI y Consensus también hay que pagar. Hay una cosa muy básica, pero no funciona demasiado bien. ¿Qué nos aconsejas? O si existe algún tipo de programa de pago en bloque, o dónde nos aconsejas que nos gastemos el dinero, porque seguro que es un dinero bien gastado, pero ¿dónde nos sugerirías tú a unos clínicos como nosotros que nos gastáramos el dinero? Pues depende de para lo que lo necesites. A ver, si yo quisiera hacer búsquedas, a lo mejor me iría a Consensus o Undermind. Undermind es otra que no he puesto aquí, pero también hace búsquedas. Si yo lo que estoy es en la fase de extracción de información, utilizaría el ICIT. Para preguntas generales, ayuda para darle forma a la estructura de mi paper, ChatGPT, Cloud, cualquiera de estas. ¿Qué pasa? Que yo no pagaría por todas a la vez, ni durante todo el año. O sea, yo, por ejemplo, siempre sugiero que si me voy a poner con la extracción de datos, primero trasteo un poco con el ICIT hasta que la versión gratuita más o menos la controlo y luego hago todo lo contrario de lo que hago con el gimnasio, que normalmente es pagar y no ir. Entonces, ese mes pago, pongo el culo en la silla y ese mes me pongo con la herramienta. Así también, además de sacarle partido, saco el paper adelante. El problema suele ser en que el precio no es muy alto, o sea, es alto, pero no es muy alto. Si sales a tomarte algo, te lo gastas en medianoche. Pero si procrastinas y no lo haces, al final sí que es alto, porque empiezas a pagar mes a mes sin estar utilizándola. Entonces, yo creo que es ponerse un poco un objetivo, saber qué es lo que tienes que hacer en ese momento, pues ahora buscar. Pues me pongo con Consensus, echo un vistazo a Undermind o a cualquiera de las... Es que hay muchas. O sea, no hace falta tampoco conocer tantas. Con conocer 2 o 3 y luego elegir una es suficiente. Pero ponerte. Entonces, no coger y pagar todas. Es elegir la que necesitas y ponerte con ella. Hola, Inma, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar, lo primero, si vuestra plataforma se puede utilizar de forma, bueno, se puede solicitar para utilizar por otras personas o por otros grupos de trabajo. ¿Y cómo se puede, digamos que, asumir, porque vosotros utilizáis, he visto, Conserjería de Sanidad, Hospital y el Ayuntamiento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo encontrado? O sea, esto necesita unos permisos, ¿no? ¿Cómo habéis encontrado todo esto? ¿Cómo funciona básicamente los permisos, solicitud de los permisos? ¿Cómo anonimizáis todo esto? Porque yo sé que la IA, todo esto es anónimo y son datos crudos y todo se vuelca en un sistema de Big Data o un deep Learning, whatever. El caso es que, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Se puede hacer un twin como para hacer lo mismo en otras comunidades? ¿Eso se puede hacer en todas las comunidades, lo que habéis hecho? ¿Se puede solicitar? ¿Se me oye? A ver, sí que es escalable a otras comunidades porque todo el software que se utiliza, todo es gratuito, ¿vale? Entonces, escalable sí que es. Luego, para poder obtener los datos, sí que es verdad que son unos trámites burocráticos que son inmensos. A día de hoy aún seguimos con ello, porque estos datos se ceden para un proyecto, pero claro, lo bonito sería que estos datos sean para investigación y luego también para una gestión asistencial, para dar un soporte y así pueda ayudar al profesional en la toma de decisiones. ¿Vale? Luego, el dato. El dato, ¿vale?, se almacena en el mismo repositorio, ¿vale?, y todo el dato se ingesta por el mismo sitio. ¿Vale? Con la Consellería tenemos cargas continuas
luego de hospital también, y todo va por el mismo sitio. Y el momento que se almacena, ¿vale?, el dato entra pseudo. Está pseudonimizado porque al final de la red de arterias del hospital no sale. ¿Vale? Tiene ya establecido unos criterios de seguridad que establece el Esquema Nacional de Seguridad, en el que el dato puede entrar, pero para salir ya tienes que pedir también permiso. Luego, a nivel de que se pueda acceder al dato, sí que se puede acceder. Aquí, pero entras ya con temas de proyectos. Entras ya con proyectos, con sus aprobaciones, porque todos los proyectos tienen que tener en cuenta, ¿vale?, la aprobación del comité ético, luego del gerente y luego de la consellería. Pero lo bueno es que como tenemos el dato, al final el dato, cuando tú haces trámites, lo que más se cuesta es en conseguir el dato. Aquí lo bueno es que el dato ya lo tienes y además tienes el dato depurado. Porque hay veces que dices, bueno, ya tengo el dato y con esto ya puedo analizar. Y no es así. Porque si el dato que tienes no es útil para poder usarlo, ¿vale?, tú luego vas a aplicar un Big Data y una IA que si el dato no es bueno, no te va a dar un resultado bueno. Pero vamos, escalable a todos los centros sí que se puede. Lo complicado es conseguir el dato. Pero una vez lo tienes, no hay problema. Yo también quería hacer una pregunta a cada uno de los dos. Una, Inma, y la pregunta es, hablando siempre de inteligencia artificial o herramientas, ¿hay maneras de que cada uno de nosotros, sin tener bioestadístico, tenga herramientas para poder pulir el dato? Porque tú presentas muchos datos, habrá que homogeneizarlos para después sacar conclusiones. ¿Hay manera de poder pulir el dato sin tener detrás muchísima gente trabajando en esto? Porque los clínicos, me refiero. A ver, nosotros el tema, ¿vale?, es que el dato que tenemos, ¿vale?, ya tenemos unos procesos automatizados que te hacen ese dato de calidad. Sí que es verdad que nosotros utilizamos R, Python, que igual, claro, para un profesional igual lo conoce, igual no. ¿Vale? Entonces, ahí sí que no sabría responderte, ¿vale? Porque, claro, al final es de una herramienta de análisis que sea fácil y que te dé el resultado que tú quieras obtener. Nosotros lo que hacemos para el departamento es crear un cuadro de mandos, claro, con estos datos, realizamos unos procesos que acaban en un cuadro de mandos en el que te crea unos informes que así el profesional ya no tiene que hacer esa analítica. Directamente viendo el informe ya lo tiene todo. Y se hacen ad hoc para gerencia. ¿Sabes? Necesitas, por poner, necesito tener todos los meses la gente, ¿vale?, que está ingresando por un ingreso evitable. Pues eso se automatiza y todos los meses el gerente lo tiene ahí en su mesa, que lo puede consultar y así poder tomar una decisión. No sé si te refieres a eso. Sí, yo por ejemplo había visto Julius, que es una herramienta, pero vamos, iba un poco de esto, algo más sencillo de Python que también los demás pudiéramos entender. Y la otra pregunta que es, no sé, como también sobre todo María, bibliotecaria, pero también hay muchos editores de las revistas, con una inteligencia artificial ya muy capacitada y realizar revisiones, ¿sigue teniendo sentido publicar revisiones o deberíamos centrarnos en editoriales y originales a nivel de revistas científicas? A ver, si solo se publican originales, al final vamos a necesitar una revisión sistemática con metaanálisis para sacar la conclusión de todas. El problema que tenemos con las IAs a la hora de hacer las búsquedas es que no son búsquedas reproducibles. Entonces, no se podría verificar que la búsqueda se ha hecho completa para recuperar todo lo que se ha publicado. Y el problema, sobre todo con las IAs, con estas herramientas de búsqueda, es que no sabemos lo que no estamos recuperando. Con una estrategia de búsqueda en PubMed, con su sintaxis, yo puedo ver esa estrategia y puedo comprobar que me faltan tantos términos y la puedo modificar, la puedo rehacer, puedo extraer la información. Yo creo que las revisiones sistemáticas con metaanálisis van a seguir siendo útiles y necesarias para recoger todos esos artículos originales, pero no podemos dejar que, por ahora, las hagan solo las IAs. O sea, tendríamos que utilizar las herramientas de IA como complemento a las búsquedas tradicionales, que son las reproducibles. Yo tengo otra pregunta más. Para las dos, además. O sea, para María y también para Inma, porque yo creo que es más o menos parecido.
sabéis que en Claude hay un coding y puedes hacer un coding. Entonces, nosotros hacemos coding en Claude muchas veces porque metes un montón de variables distintas y metes un montón de fórmulas diferentes, de filtrado, de no sé qué, no sé cuánto, por miles de tal, para hacerte tu propia base de datos. Y yo siempre tengo miedo con el unblinding. Por el lado, tú te puedes meter y tú te haces, por ejemplo, yo qué sé, todas las fórmulas que hay de medida o todas las cestas que hay de riesgo cardiovascular, riesgo renal, riesgo de lo que quieras. Entonces, tú las pones todas y tú puedes poner la analítica de un paciente que es tuyo, codificado, pero en realidad esa analítica puede ser unblinded, porque acabas de comentar hace un rato que que la propia IA o la propia IA podría descabezar, o sea, volver a cabezar lo que tú has puesto como algo que en realidad crees que no está, ¿sabes? Crees que es un magma para hacerte tu propia base de datos para publicarla después donde te dé la gana. Y eso a mí me genera ciertas dudas. ¿Existe algún tipo de ética sobre ese tipo de uso de la IA? Y esto también un poco para Inma, porque igualmente se podría volver a... O sea, lo que se hace así se hace de la otra manera. Si tú, por ejemplo, estás haciendo Python o estás haciendo en red local, pues nadie se va a dar cuenta. Pero si tú, por ejemplo, todo eso lo subes a una red pública, podría ser también algo utilizable en otros sistemas y en otros lugares sin pedirte un permiso o recabezando lo descabezado. Yo creo que el problema no es tanto el uso en sí, sino el uso que se le puede dar por terceros. O sea, primero, la Ley de Protección de Datos en Europa lo que dice básicamente es que no puedes subir la información a servidores fuera de Europa. Entonces, todas estas herramientas que suben la información a servidores en Estados Unidos, por ejemplo, ya estarían incumpliendo la Ley de Protección de Datos. Si tú anonimizas, normalmente, si anonimizas bien, no habría problema. El problema está en que hay veces que, aunque tú anonimices, imagínate, o sea, un paciente de una enfermedad rara que subes en enero de esta zona, pues a lo mejor es que solo hay 2 pacientes, o es el A o es el B. Entonces, quizás no sería tanto como reutilizar esa información, sino ¿para qué van a utilizar esa información? Imagínate, quizás en Europa menos, pero sí en Estados Unidos, las empresas de seguros de salud, que te suben la prima si saben que tú tienes ciertas enfermedades. Entonces, ahí sí que estaría el problema, porque estas aseguradoras sí que serían capaces de comprar datos para cruzarlos y saber quién es quién y subir primas. Yo creo que el gran problema está ahí, no tanto que vayan a reentrenar los modelos con tus datos, porque luego eso podría salir tangencialmente en alguna respuesta. No sé. Al final hay herramientas para anonimizar, pero es tu criterio y tu juicio clínico el que tiene que prevalecer. Y para eso es importante lo que estabas comentando, saber que puede haber ese riesgo. Pues por la parte del dato, claro, tú cuando quieres publicar datos, al final tiene que ser o anónimo o agregado. En agregado está claro que no hay problema porque ahí no se identifica el paciente. Y en anónimo ahí tienes que tener cuidado porque hay a veces que lo restringes tanto que el dato te lo cargas directamente. Pero claro, el dato anónimo también tienes que mirar con qué criterios. ¿Vale? Luego, por ejemplo, el Ministerio de Madrid, ¿vale?, tiene unos requisitos, unos criterios que te dice cómo tienes que publicar ese dato abierto. ¿Vale? Ahí sí que tienes unas normas para... Sí, en el Ministerio de Madrid te dice unas normas, unos criterios que te dice cómo hay que hacerlo. Porque hoy en día sí que hay datos que están abiertos. La mayoría suelen ser agregados o sintéticos. Porque el anónimo al final, si quieres hacer un estudio, ¿vale?, y tienes que manejar, imaginaros la variable de laboratorio, eso si lo agregas, te estás cargando el dato porque ya no puedes hacer ningún análisis estadístico. Sí. Roberto. La mesa me parece muy interesante y también me gustaría hacer una pregunta
para las dos, para además crear un poquito de polémica. Con tanta protección al dato que tenemos y tantas medidas regulatorias, ¿pensáis que nos vamos a quedar muy atrás de Estados Unidos o de China, que tanta protección del dato les trae al pairo, dicho de alguna forma, que vamos a ser menos competitivos en investigación y menos competitivos a la hora de poder hacer buenas bases de datos? A ver, a nivel nacional y europeo se está creando todo el tema del espacio de datos, que yo creo que esto puede estar a fuerza y potencia, porque al final es de tener un espacio de datos que tú puedas conectar con varios centros y que tengas el mismo lenguaje. Y al final ahí se decidirá qué dato tienes que aportar, ¿vale? Y para poder realizar estudios, yo creo que eso es una buena vía, ¿vale? Para poder ir un poquito más hacia Estados Unidos, que comentas. Espera que conozca. ¿Qué va? Desde María. Perdona. Nada, no, bueno, iba a decir que el hecho de que tengamos un centro de datos a nivel europeo nos puede facilitar el seguir avanzando, pero sí que es verdad que estos países como China o como Estados Unidos, que van al capitalismo puro, bla, 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 pueden avanzar muy rápido, pero hay que pensar a costa de qué. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, sí. No sé. La pregunta sobre protección de ciberataques. Hace aproximadamente 3 años en Barcelona hubo un ciberataque o amenaza de ciberataque en el Hospital Clínic y los datos del sistema no se pudieron usar, tocó escribir mis compañeros me contaban que tuvieron que escribir a mano algunos informes. Bueno, el caso es que a veces utilizamos datos de la historia clínica y no son directamente del paciente, pero se cruzan con algo de inteligencia, algún programa de inteligencia artificial, cada vez menos. ¿Cómo proteger esto con el tema de ciberataques? O de hecho es mejor no utilizar ningún dato de la historia clínica, aunque sea en clave. No te sé decir. A ver, si utilizamos herramientas de inteligencia artificial que no están cerradas corporativamente, por ejemplo, Microsoft es la herramienta estándar dentro de la corporación porque los datos están dentro, ¿vale? No salen fuera, en teoría. Ahí se supone que se podría utilizar. O sea, si tú estás en un hospital donde tienen entorno Microsoft, no deberías de utilizar ChatGPT porque el que es seguro y está protegido es el entorno Microsoft, el Copilot. Los ataques pueden entrar siempre. O sea, también depende de lo listo que sea el hacker. No sé. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta por allí también, José Luis. Perdón. Simplemente porque vamos bien de tiempo, cruzo los dedos, tenemos unos minutillos más. María, aquí hay algunos que somos profesores de la universidad. ¿Cómo planteas el tema de la IA cara a la docencia y la actitud de los estudiantes? Porque, por ejemplo, he visto trabajos de fin de grado terribles hechos con IA y la gente no se corta un pelo. Entonces, ¿y cómo crees que tú vas a implantar? Primero, en la forma que tenemos los profesores de enseñar, ¿cómo nos va a tener que impactar? Y en la forma de los estudiantes, de cómo van a tener que aprender. ¿Cuál es tu opinión como experta en este tema? A ver, como experta no sé, pero o sea, yo lo plantearía, yo plantearía un cambio que obviamente no se va a poder dar a corto plazo. Hay que cambiar la forma de enseñar. Ahora mismo, quien quiera aprender tiene toda la información del mundo en Internet. O sea, no necesita ir a la facultad. Con muchas comillas, ¿vale? Pero si yo cambio la forma de enseñar, paso a clases más magistrales y dejo de pedir exámenes o trabajos escritos y empiezo a hacer a lo mejor más debate, más proyectos, casos más reales, más trabajos aplicados al día a día,
donde tienes que pensar, no solo escribir, yo creo que a lo mejor ahí podríamos, o sea, la idea es fomentar ese pensamiento crítico, que puede ser en medicina, pero puede ser en cualquier rama. El cómo hacerlo, no lo sé, pero yo cambiaría, o sea, cambiaría la forma en la que están pensadas las facultades, los planes de estudio ahora, pero porque es que ha cambiado la vida. O sea, seguimos enseñando como en el siglo pasado. ¿Más preguntas? Yo sí que le quiero hacer una pregunta a Inma. Me parece precioso el modelo. La pregunta que me impactó mucho, el prediagnóstico de diabetes que erais capaces de hacer. Entonces, esos datos que van, vuelven. Es decir, ¿hay alguna manera en que el clínico reciba alertas? No solo de diabetes, probablemente seáis capaces de deducir quién va a tener una fractura de cadera, ejemplo. Pero ¿hay alguna manera de alertar al clínico que genera ese dato, que pides analítica, que pides pruebas, para decirle, oye, tienes en tu consulta a 20 pacientes en alto riesgo de diagnóstico de diabetes en los próximos 5 años? Pues desde hace unos años el laboratorio del clínico lo tiene digitalizado y desde varios servicios sí que hay una alerta que le avise al profesional de que, oye, mira, tienes este paciente que tiene esta media de laboratorio desviada, por favor, contrólalo. Lo que pasa es que ahora habría que ligar también porque los análisis que hacemos, claro, no está relacionado con esto. Ya. Entonces, lo ideal sería, oye, mira, tienes toda esta población, ¿qué tienes para revisar? Pero sí, alertas sí que se han puesto. Vale. Sí. Gustavo. Sí, pero mejor con el micro. Bueno, gracias por las presentaciones. María, entiendo que si uno utiliza Consensus o Elicit para buscar, es búsqueda bibliográfica, pero cuando usamos la IA, sé que el porcentaje de alucinaciones a veces es alto. ¿Podemos hacer algo al preguntarle para disminuir la cantidad de alucinaciones? ¿O hay datos sobre eso? Porque realmente uno a veces interroga a la IA y depende de lo que le pregunte, realmente hay que verificar la información. A ver, yo verificaría siempre, por si acaso. Y luego lo que tienes que hacer es entender las herramientas, cómo funcionan. Si realmente quieres evitar alucinaciones todo lo máximo posible, utilizaría, por ejemplo, una herramienta tipo Notebook LM, porque sé que va a buscar en las fuentes que yo le subo, ¿vale? Las alucinaciones vienen normalmente porque son IAs generativas, están generando el texto, generando las frases que nos dan. Esa generación del texto va en base a su entrenamiento previo, el conocimiento que tienen de cuando han sido entrenadas, más el contexto que tú le subes. Entonces, cuanto mejor sea el contexto, mejor va a ser la respuesta. También es verdad que los LLMs, las IAs generativas, funcionan con una ventana de contexto. Entonces, según va avanzando la conversación, por ejemplo, con ChatGPT, cada vez que tú le subes un documento y mantienes una conversación, haces una pregunta, la IA se vuelve a leer todo. Y eso va generando, o sea, cargando esa ventana de contexto. Y la ventana de contexto se va moviendo según pasa el tiempo, ¿vale? O sea, el tiempo, los tokens que le damos. Si cuando hemos cubierto la ventana de contexto seguimos preguntándole y le preguntamos algo sobre el inicio de la conversación, de eso ya no se acuerda. Entonces lo va a generar la respuesta en base al resto de la conversación. Ahí es cuando empiezan las alucinaciones. Entonces, si tú sabes cómo funciona, puedes decir, vale, más o menos yo creo que se me va a terminar el contexto. Le pides a la IA que te haga un resumen de lo que lleváis hablado con lo más importante. Empiezas conversación nueva, le subes ese resumen y continúas. Pero para eso necesitas saber cómo funcionan las IAs, para evitar las alucinaciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que damos por cerrada la mesa y así vamos con un poco de margen. Muchísimas gracias. Gracias.